Buenos días, me llamo Christian Flech y soy el creador de la biodescodificación y algunas personas me preguntan, pero ¿cómo todo eso empezó? ¿Cuál es la historia de este nuevo terapia breva que se llama biodescodificación, biodecodage pratique, descodificación biológica original y todo este apellidos que conocemos hoy? Todo eso empezó en 91. Yo fui enfermero a este momento y buscando el sentido profundo de las enfermedades para realmente ayudar a la gente. Y yo tenía la suerte en 91 de encontrar en Francia, en Chambéry, un doctor de Alemania, se llama el doctor Hammer. Y fue para mí como, wow, un shock, una sorpresa. Por fin, yo encontré a alguien que realmente tiene una hipótesis pero súper fuerte sobre el origen de todas las enfermedades. Y como yo fui enfermero, yo puedo a este momento hacer como la verificación de eso. Entonces, podemos decir que todo eso empezó en 91 en Francia con este señor, este doctor, que encontró el sentido, quiero decir, el diagnóstico biológico, el origen emocional de todas las enfermedades. Pero rápidamente me molesta la forma de terapia, de sanar. Cuando encontramos el bioshock, el origen de las enfermedades, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es una pregunta súper importante. Mucha gente a ese momento tenía esta pregunta. Y el año siguiente yo empecé mi primer taller como alumno de PNL, que es otra forma de terapia breva, que trabaja con la estructura. Y gracias a la PNL, yo leí los libros de uno de los inspiradores de la PNL, se llama Dr. Erickson. Y fue segundo shock, segunda sorpresa hermosa a este momento, gracias a la personalidad muy especial de Dr. Erickson, que él encontró realmente cuál es la terapia, cuál es realmente, profundamente, ce que funcionó en la terapia, en el cambio. Es trabajar con la estructura de la persona, la estructura del problema, para cambiar y hacer un aprendizaje. Así, él fue el padre de terapia breva, como PNL y otras formas de terapia breva. Y me acuerdo durante un taller, el primer taller de PNL, yo aprendí un protocolo que se llama submodalidad, y así, para mí, a este momento, nació la biodescodificación, que es un encuentro entre el diagnóstico, la compréhension, el origen, gracias a la intuición del Dr. Hammer, y la terapia de la PNL, especialmente de Dr. Erickson. Este encuentro de los dos, por aquí nació la biodescodificación. A esta segunda. Pero yo espero un año más encontrar un psicólogo de Francia, que después fue un buen amigo, Marc Frechet, que ayuda mucha gente sin conocer la PNL o códigos biológicos, solamente con proyectos sentidos, con ciclos biológicos, por ejemplo, es su forma de escuchar muy especial, muy específica. Y fui mi maestro y yo aprendí cosas prácticas realmente para permitir a la gente de cambiar ce que sucede al origen de su enfermedad. Y así, en 93, nací esta palabra decodage biológico de maladie, traducción, descodificación biológica de las enfermedades. Después lo llamó biodecodage, biodescodificación en español, y después viene la idea descodificación biológica original, y todo este apellido son sinónimos, son parecidos, son iguales, son la misma cosa. Es un encuentro, una visión, una comprensión biológica de la enfermedad y un tratamiento de la estructura de eso que se va hasta el conflicto programante. Y yo di mi primer taller en 94 en Francia sin protocolo. A este momento solamente teoría y especialmente de Dr. Hammer. Y poco a poco yo vi los límites de este señor que yo respeto
por supuesto, el doctor Hammer, pero yo vi su forma de relación con la medicina oficial, su falta realmente de estructura sobre el tema de la terapia, algunos errores, equivocación grave sobre la comprensión del cáncer, por ejemplo, y entonces me alejó del doctor Hammer en el año 2000. Y yo encontré al señor Philippe Lévy, que fue un gran amigo, y con él y solo también, yo empezó la creación de protocolos. Inspiración PNL, inspiración hipnosis, y también me ayudó la tema que habla Marc Frechet en este momento, y yo hice como, más o menos como 100 protocolos, y yo sigo con otro amigo, se llama Jean-Guillaume Sall, nuevos protocolos para realmente trabajar la estructura del cambio y permitir así de llegar a un nuevo camino de terapia breve. Entonces, estamos en 2000, yo escribí mi primer libro, Mon corps pour me guérir, mi cuerpo como herramienta de sanación en español, y ahora yo escribo 22 libros más 2 CD, y hay un nuevo CD de protocolos, de metáfora que estamos en preparación en Colombia, y yo estoy en preparación de 2 libros más. Y 2 años más, yo empecé mi primer viaje afuera de Francia para talleres internacionales, y yo empecé por Canadá. Y ahora la escuela está en 26 países, de Lituania, de Kirguistán, de Rusia, 2 ciudades de España, y Estados Unidos, Canadá, etc. Se puede ver en la página web christianflesch.com. Y 2 años más, como me voy a otro país, Canadá, vino Philippe Lévy, que fue en Reino como profesor, como creador. Entonces empezamos a hacer una escuela con 2 profesores, después 3, 4, 5, y ahora estamos 17 profesores en 26 países. Y después la escuela se estructura. En inicio solamente teoría, 98 con protocolos prácticos. Ahora hay, cada vez que hay una tema teórica, hay un protocolo práctico para vivirlo, para utilizarlo. Y después, este año, quizás 2006, 2005, viene una estructura más fuerte de la escuela, con nivel de aprendizaje, con validaciones, para dar realmente un título serio, profesional, a la gente que da confianza a este enfoque y que quiere realmente ayudar a otra persona a sanarse en apoyo, por supuesto, con la medicina clásica, porque la biodescodificación siempre trabaja con un doctor, con un médico, con un diagnóstico, con respecto a, a todo eso, que no fue el caso del doctor Hammer, y por eso él fue peligroso en algunos momentos. Entonces, la escuela sigue ahora con nuevas formas de taller, de protocolo, de terapia, y yo sigo de buscar, especialmente con Jean-Guillaume, y solo también, y él de su lado, pero juntos de buscar otra forma de ir en la estructura, en el cambio de la terapia para ayudar a la gente. Y también el futuro es de ir en la validación oficial, científica, de la sanación de la gente, para siempre ser serio con esta madurez. Algunas personas muchas veces me preguntan si la biodescodificación es una certeza, es absoluto, es así, y no hay excepción. Y esta pregunta es importante porque hay confusión. Quiero decir, yo lo debo decir, que hay gente que no conozco y que se dice hacer de la biodescodificación. Y esta gente, hay veces y muchas veces, habla de certeza, de es así, y estamos en esta ilusión, este potente, en eso.
Y para mí no hay certeza, no hay necesidades de tener esta absoluta certeza. Necesitamos una relación con el enfermo, una relación con su inconsciente, y todo eso es solamente y será siempre hipótesis. Suave. Lo importante es de escuchar, no es saber. Esta hipótesis es para permitir a la persona de llegar a un punto de cambio y de sanación en apoyo con la medicina clásica, por supuesto, pero no es una certeza, solamente todos son hipótesis. Me gustaría mucho clarificar cosas, especialmente el nombre de biodecodage, descodificación biológica y todo eso. Como lo digo antes, soy el creador de Decodage biologique de maladies en Francia en 93, 94. En el día de hoy hay mucha gente que a veces no conozco que dice que son profesores de algo parecido, biodecodage, decodage biológico original y cosas así. Y en España, en Latinoamérica, en Suiza, por ejemplo, entonces para vosotros quizás, para los alumnos, para la gente, pero ¿cómo entender todo eso? Entonces, en el día de hoy, mi escuela se llama en España Biodecodage Práctica, Christian Flech, o Biodecodage Pratique, Christian Flech. Y porque sabes que el ser humano así es, que viene a un taller a veces 2 días, o 3, o 1 año, o más, o organiza un taller y cree y va a hacer que los demás lo creen también, que esta persona sabe las cosas, que no es el caso. Nunca yo de validación a gente que está fuera de mi escuela, como por ejemplo André Leswalder, Boulogne, Enrique Corbera, y mucho más en Latinoamérica, o un señor también en Suiza. No digo que esta persona trabaja mal o trabaja bien, no lo sé, no soy alumno de esta persona. Solamente yo digo que no es biodecodage práctica. Son otras cosas. Por ejemplo, algunas escuelas hacen menos protocolo o no habla de conflictos candados o de goma tintero, cosas así. Entonces, es otra cosa. Si voy al mercado, yo compro naranja, es naranja, a otro mercado, naranja es otra naranja, estoy seguro de eso. Pero con este apellido hay confusión. Entonces, si quieres realmente hacer biodecodage práctico, es en mi escuela. Si encuentras a otra persona, puedes preguntar quién fue su profesor, si él hizo terapia personal, si hay práctica o solamente hay teoría antes de involucrarte en eso. ¿Cuáles son las motivaciones para empezar esta formación? Son muy diferentes. Como alumno puedes venir solamente con curiosidad para aprender a conocerte, a sanarte. Puedes venir porque eres terapeuta y quieres más herramientas, más comprensión para realmente ir al origen de enfermedades físicas de tus pacientes. Y quizás no eres terapeuta, pero lo quieres un día ser en tu futuro. Y la escuela te propone como un camino de crecimiento con diferentes saberes. El primero saber, el saber teórico, que puedes encontrar leyendo libros también. Entonces hay momentos didácticos con diferentes profesores para aprender temas, códigos, fases de enfermedades, etcétera, etcétera. Y hay el saber práctico, que son los protocolos que son súper importantes. Y tercero saber es el saber ser, es el aspecto ético. Y en este enfoque es súper importante el trabajo personal. Los talleres te permiten conocerte, pero si quieres un día ser terapeuta, necesitas, por supuesto, esta terapia personal, este trabajo personal. Son, por el momento,
tres niveles de aprendizaje. Primero niveles, que se llama biobase, en esta escuela te permite de entender muchas cosas, muchas temáticas de la medicina, y, por ejemplo, infecciones con bacterias, por ejemplo, fases de enfermedades, los pisos de la biología y el bioshock al origen de enfermedades, qué es una emoción, qué es un pensamiento, qué es una creencia. Entonces, primer año vas a entender, a practicar, a integrar muchísimas cosas que te va a ayudar a tú mismo, a tú misma y los demás. Segundo nivel, se llama conflictología, permite de ir a la sutilidad, en el detalle de cada sistema, cada aparato, como el cardiología, oftalmología, así de conocer la fisiología del ojo, del corazón, para comprender por qué es este conflicto. El conflicto, su base, su comprensión, es la fisiología a que sirve el órgano. Entonces se necesita este año para estudiar cada sistema, cada aparato, con nuevos protocolos. Y un muy especial, muy fuerte, que utiliza todos terapeutas en descodificación, se llama el portal. Y así este portal permite de la construcción del fraseo conflictual y de encontrar el shock, el conflicto. Tercer año súper importante para ser terapeuta, que todo eso es realmente específico a la biodescodificación. Sé que yo digo ahora del primer nivel, segundo nivel, no se encontró en otra escuela. Otras escuelas son interesantes, importantes, eficientes, pero cada escuela tiene su propia personalidad, sus cosas especiales. Y tercer nivel, vamos a hablar de trabajo de Marc Frechet. Yo hablo antes de temas de proyectos sentidos, de ciclos biológicos, por ejemplo. Tercer nivel, vamos a trabajar también transgeneracional, que se puede encontrar en otra escuela, pero con la visión de la biodescodificación, con este tema de transgeneracional y con muchos protocolos para ir a la raíz en el árbol familiar y sanar ce que se necesita de sanar. También, tercer nivel, vamos a hablar de trastornos de comportamiento, pero de forma muy original, muy diferente en la estructura de trastornos para ir a poner este cambio en la estructura, no en la apariencia. Y también vamos a hablar de algo necesario en la terapia, que son las creencias. No hay cambio si no hay cambio de creencias, que es mi percepción del mundo que hace que yo me siento mal. El problema nunca está afuera. El mundo exterior es inocente, no existe. Todo sucede adentro de ti, adentro de tu percepción. Entonces, este 4 taller de creencias va a permitir de entender, de ver eso y de cambiar eso. Otro taller importante de tercer nivel es por qué ser terapeuta. Así llegamos a una forma profesional de ayudar a la gente, de escuchar, así podemos realmente ser psicobioterapeuta con este tercer nivel que se terminó con la validación de psicobioterapeuta. Hola, pues lo que quería comentaros es que la biodescodificación, a mí como terapeuta a nivel profesional, me ha aportado una gran herramienta que me permite conocer el inconsciente biológico de la otra persona. Es decir, no es aquella parte que nos hablan de la psicología, aquella parte que normalmente nos cuentan, sino que es algo más profundo, es más primario, vamos más a la raíz del conflicto, porque vamos a ver cómo funciona el animal que todos somos. O sea, nuestro cuerpo no es el cuerpo de una planta, es el cuerpo de un animal y tiene una forma de funcionar, de sentir, de vivir y de manifestar lo que le pasa. Y los animales, igual que nosotros, también tienen sus emociones y también enferman. Entonces, esto nos da un conocimiento profundo, es una herramienta que nos da
para mí una gran versatilidad y mucha profundidad a la hora de tratar de estar con esa persona, de poder acompañarla. Después, aparte de lo que es la parte de la teoría, que suma mucho, también nos proporciona muchas herramientas. Hay diversidad de protocolos, hay técnicas de hipnosis, hay técnicas de PNL, en la que con todas esas herramientas podemos trabajar el inconsciente de esa persona, ¿no? Y nos ayuda a profundizar. ¿Qué pasa? Que cuando tú trabajas con una persona a ese nivel, permite que se hagan unas sanaciones muchas veces muy espectaculares. O sea, realmente yo siempre digo, y de hecho se dice en la escuela de bio, que el terapeuta no sana a nadie, ¿no? Nadie puede curar a nadie, salvo tú mismo, tú eres el que te sana. Pero esto te conduce, te acompaña en ese camino para que se produzca esa sanación. Entonces, no voy a contar ningún caso concreto, pero sí puedo decir que he visto cambios profundos, cambios radicales, cambios no solo a nivel físico que se producen, sino a nivel también emocional, psicológico de esa persona, cómo cambia la vida de esa persona. Yo misma puedo decir que soy un ejemplo de ello, porque los que me conocéis sabéis que he pasado durante mi vida sin saberlo hasta los 40 y tantos, por un Arnold Chiari, una enfermedad que estaba ahí silenciosa y daba unos síntomas, no se había descubierto, no dio la cara y sí que daba unos síntomas y daba unos conflictos físicos que me han llevado durante mi vida a tener mucho dolor, sufrimiento, molestias, etc. Y a través de la biodescodificación, a través de la terapia, personalmente yo hice un gran cambio, no solo físico, sino emocional, psicológico, o sea, a mí me ha generado mucha seguridad en la vida y ya vamos a decir que también para los que no quieren ser terapeutas, también te da una herramienta para conocer el mundo de relación tuya con el mundo. O sea, aprendes a convivir con los demás de otro modo. No sé si estáis de acuerdo, creo que estaréis conmigo, ¿no? Porque las cosas no te afectan igual, porque tú entiendes por qué esa persona reacciona de ese modo, por qué funciona de aquella otra manera. Y eso para mí ha sido quizá lo más versátil, ¿no?, de todo, porque lo puedes aplicar en todos los campos, no solo en el profesional. Sí, para mí, como dice Yolanda, pues también como alumna de los cursos de descodificación biológica, he sentido que se ampliaba mi visión del mundo, que se ampliaba mi capacidad de entender a los otros, como que me ha permitido salir de mi visión estrecha o de mi visión más limitada por mi propia experiencia, por mis vivencias, y ha sido como salir afuera. Entonces me ha permitido vaciar o expresar miedos, superar trabas, inseguridades. He podido salir de mi zona de confort, he podido hacer cosas que a lo mejor nunca me había planteado que sería capaz de hacer. Y todo esto para mí se ha traducido en felicidad, como tener herramientas para vivir mi vida más feliz, con más recursos, con más capacidad de salir del pensamiento más infantil o más que traemos desde que somos niños, poder salir de aquella estructura y encontrar una estructura nueva que sí me sirve. Entonces, esto es la parte de como alumna, y luego como terapeuta, la verdad es que encuentro que es una herramienta muy poderosa para poder acompañar al otro, a la persona, a expresar, a vaciar lo que lleva dentro, a conectar con lo que a veces le cuesta conectar, a poder entrar dentro de ella misma, porque hay terrenos, hay territorios donde uno solo no puede entrar. Y aquí siento que es una herramienta poderosísima, que tenemos con la formación una base muy holística, muy teniendo en cuenta al otro en toda su integridad, haciendo un acompañamiento como muy suave por una parte, pero al mismo tiempo contundente, porque estamos ahí para acompañarle y que pueda ir allí a donde no quiere ir, donde le cuesta ir. Y al final ves que la persona hace cambios preciosos, hace cambios sorprendentes, y además te lo dice, la persona te comenta y de una forma rápida.
hay que mirar también porque cada uno tiene una trayectoria, hay personas que reaccionan más rápidamente y otros que a lo mejor necesitan un poco más de tiempo, porque al fin y al cabo tenemos que respetar el ritmo de cada uno a la hora de poder ver, y siento que es una herramienta maravillosa. A mí me hace sentir realizada, me ha hecho sentirme muy útil, sentir que puedo ayudar, sentir que pues todo eso. Pues para mí también es lo mismo lo que dice Pilar, me ha hecho sentir estar más conectada con la vida, ¿no? Podemos liberarnos pues, de muchos bioshocks que hemos vivido a lo largo de nuestra vida y aprendemos a expresar nuestras emociones. Esto casi es una de las cosas más importantes, expresar las emociones que se quedaron en todos los bioshocks a lo largo de nuestra vida anclados dentro de nosotros, y a través de la descodificación lo liberamos y nos sentimos muchísimo mejor. Así que yo empecé mi camino hace 10 años y aún estoy con esto y me ha ayudado muchísimo pues, con temas de salud, deshacerme de síntomas, de comportamientos no deseados, de sentirme mejor dentro de mí a nivel emocional. Y bueno, a nivel profesional pues invitaría a cualquiera que quiere ser terapeuta o ayudar a los demás de atreverse a comenzar este camino, primero para él mismo, liberándose de sus conflictos, para luego ayudar a otros, que como dice Pilar, es emocionante porque tienen lugar cambios muy importantes y sorprendentes, ¿no? Que alguien te dice, bueno, pues ya no me duele la pierna o ya no tengo dolor de cabeza. Bueno, pues en un plis-plas se puede llegar, a veces con más tiempo. Bueno, pues esa es mi experiencia. Muchas gracias.